Pues buenos días tengan todos ustedes. Hoy es un día especial aquí en el instituto. La verdad es que este conversatorio se presenta como la segunda parte o la continuación del primer conversatorio que se tuvo en noviembre del 2016. Queremos dar la bienvenida y agradecer sobre todo a los dos miembros de la red, que son los dos coordinadores que nos visitan el día de hoy. La doctora Yolanda Trápaga Delfín y el doctor Ignacio Martínez Cortés. Ambos son coordinadores de la red y la doctora Trápaga pertenece a la Facultad de Economía de la UNAM y el doctor Ignacio a la Facultad de Ciencia Política. Continuando con este conversatorio y este ejemplo de estrechar nuestros lazos no solamente académicos, sino también el interés que pudiesen tener en un momento dado nuestros estudiantes y colegas, es que les doy la bienvenida. Nos honra su presencia y espero que en un futuro pues, nos podamos de alguna manera entender y colaborar de una manera más estrecha y además invitar a otras personas a que se unan a la red y tengan el interés por la investigación y conocer más sobre la red académica de América Latina y el Caribe y China. Pues bienvenidos sean y les dejo la palabra. ¿Qué tiene el eje B? ¿Qué ofrece? Venimos en plan de venta. ¿Qué les podemos dar? El eje B tiene, sin ser así algo formal, tiene, yo le llamaría, unas áreas o subáreas donde expertos, especialistas de España, de China, de Francia, de Estados Unidos, por supuesto, de México, de Brasil, de Bolivia, de Venezuela, de Cuba. Vamos alrededor de una treintena de profesores, profesoras, investigadoras del área de China en la parte internacional, en la parte de la política internacional, de las relaciones internacionales. Tenemos el honor de nosotros acompañarlos, ¿sí? Los hospedamos en el CECHIMEX, en el seminario internacional que se realiza cada 2 años. Por supuesto, están nuevamente invitados para el que vamos a tener ahora a finales de mayo, principios de junio en 2018. Y lo importante de participar en el seminario, bueno, ustedes saben que es un evento académico y que como tal creo que entre gitanos no nos leemos la mano, entonces estamos acostumbrados al doble ciego, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, bienvenidas las dictaminaciones. Entonces, se presenta la propuesta de ponencia, se dictamina la misma y se presenta ya una vez dictaminada en el seminario. Una primera parte. Una segunda parte, se les invita a participar ya en un libro. Hemos sacado 2 de cada eje. Llevamos 2 seminarios, vamos por el tercero. 2014, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Samuel? ¿Sí muy bien? Sí, 2014, 2016, es que me confundo con las fechas de las publicaciones de los libros. Y ahora 2018. Bueno, estamos a unos días de sacar los libros del segundo seminario, que esa es la otra parte que también les podemos ofrecer. Por supuesto, con una nueva dictaminación de los artículos, ¿sí? Como debe ser, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, la estamos esperando, pase. Pásate. Entonces, tenemos, por ejemplo, a sinólogos desde o fuera de China que analizan las relaciones internacionales de China. Hay una estupenda autora, aquí que me ayude Víctor con el nombre de ella porque se me olvidó,
que hace un excelente análisis del derecho chino para entender desde la parte jurídica de China, desde adentro de China, su participación a nivel internacional. Luego, mira que Raquel y luego está el profesor de Brasil, Enrique Artemani, que hace una estupenda, un estupendo análisis de cómo está China en ciertos centros de influencia hacia dentro de China, fuera de China, por mencionar, ¿no? La parte internacional. Luego tenemos este triángulo, digamos, entre Europa, América Latina y China, y otro triángulo entre China, Estados Unidos y América Latina, que si me permite ahorita en un momento más entramos a este punto. Lo interesante de aquí, y es una propuesta de nuestro coordinador en jefe, que estuvo por acá con ustedes ya hace algunos días, Enrique Dussel, cuando tuvimos la plenaria de la red, que se proponía de que se sentaran ejes temáticos para el siguiente seminario. Yo secundaba esa propuesta, me parece que tiene que ser así, que tendría que ser así, porque, por ejemplo, ustedes saben que se reúne el Comité Central chino ahora en otoño, y en otoño pasado se le dio la figura a Xi de Genxi, ¿sí? Que eso ¿a dónde nos lleva? Si él quiere, y miren que la mujer ya ven que tiene grado militar, ¿no? La esposa, si él quiere, si las cosas están puestas, él podría por sí mismo llegar al 2027 y no al 2023, por sí mismo, por esta nueva figura de núcleo, ¿sí? Yo hago una fuerte crítica a la academia, ahorita lo estaba comentando, y aquí que me disculpen mis colegas de la UNAM, pero en la UNAM no nos gusta que nos auditen, no nos gusta que nos critiquen, ¿sí? Pero resulta que en la UNAM, y aquí yo se lo he comentado a mi querida amiga Silvia Núñez, resulta que la UNAM tiene un centro de investigación sobre América del Norte. Y en noviembre resulta que descubrimos a un estridente empresario tirado a político que ahora ocupa la oficina oval, y cuando él se lo toma en serio en junio de 2015, ¿sí? Pues nadie le puso atención. Entonces, ¿qué hacemos desde dentro de la academia para este tipo de análisis? Como dijo aquel, ya lo hicieron, no lo volveremos a hacer, ¿no? Que no nos pase lo mismo de Trump ahora, no comentamos nuevamente ese error histórico, en el sentido de que las bases para el cambio político en China, recordemos que ya no hay una sexta generación de príncipes, ¿sí? Con todo lo que implica, las bases de la futura política interna de China se van a dar en este otoño próximo, y es ahí donde tenemos la obligación, la responsabilidad de los que estamos metidos en este tipo de asuntos, llamar fuertemente la atención en torno a este cambio, esta transformación que se va a dar. Eso es lo que hacemos dentro del eje B, ¿sí? Hay una enorme, para mí muy importante análisis de antecedentes, de historia, de cómo se va conformando la parte de la política. El embajador anguiano escribió un estupendo artículo que aparece en el libro sobre cómo se da la transformación de China. Vamos, uno se deleita leyendo los artículos, escuchándolos, ¿no? Hay la estadounidense que está en Costa Rica, Jorge Meyer. Ella es fantástica, ¿no? Y qué decir de nuestra anfitriona, ¿verdad? También, ¿sí? Entonces, vamos, hay una playa de estupendos profesores, investigadoras, comenzando
por las doctoras aquí presentes, donde créanme que hay mucho que analizar, hay mucho que conocer, y más ahora por estos tiempos que tenemos. Ya en un momento más profundizaremos en ello, pero hace una semana el martes, habría que analizar a pie juntillas lo que el discurso, para mí estupendo, que dice Xi ahora en Davos. Me parece que es ahí donde viene ese cambio, esa pauta de que habría que seguir, y ahorita seguimos en ello. Muchas gracias. Sigo con Xi, no, yo no. Yo soy responsable del eje de recursos naturales, que como sabemos se está agotando igual que el eje, ¿no? Ya, si se agota el tema de estudio, pues se agota toda la más. El drama es que estamos parados sobre eso y el ladrillo cada vez es más chico. Entonces yo quiero señalar una cuestión que me parece que todos, independientemente del tema que tratemos, debemos atender. Justamente que sin el ladrillo pues no podemos hacer ya ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, en la red no hemos todavía llegado al punto de consolidar una agenda de investigación, por ejemplo, ¿no? Donde pudiéramos tocar cuestiones que acaba de señalar Ignacio, pero cuestiones que no deberíamos evadir de manera horizontal en todos los ejes. Y una de las cuestiones que tendría que estar presente es precisamente, a mí no me gusta que se llame medio ambiente porque entonces lo pone como fuera de los temas, ¿no? Entonces, economía y medio ambiente, como si puedes estudiar economía sin medio ambiente. Pues la economía está dentro del medio ambiente, entonces resulta por lo menos de llamar la atención, si no es que aberrante, estudiar economía sin medio ambiente, o sea, sin reconocer que somos parte de un sistema mucho más amplio que nos determina. Entonces, si lo vemos como recursos naturales, el que haya o no tal producción pues, tiene que ver con el agua, con el suelo, con el clima, con la latitud, con la geografía, pero eso nos lo saltamos. La economía es cada vez más abstracta en el sentido de separarse de la parte que la sostiene, y la sociología, y la ciencia política, y las relaciones internacionales, y pareciera que estudiar lo que pasa en el planeta en términos físicos no nos afecta y por lo tanto se vuelve optativo incorporarlo o no en los análisis. En esa medida es que los libros que se han producido de este eje son los de menor volumen, con una cantidad la más pequeña de contribuciones, justamente porque todos están preocupados por la inversión extranjera directa, ¿sí? Para que los chinos vengan a invertir aquí, les pararon Chicoacén 2, y entonces es un drama para los chinos, porque para nosotros el drama es que les aprueben Chicoacén 2, ¿sí? Desde otro punto de vista, y no lo confrontamos, no discutimos horizontalmente lo que piensan los de inversión extranjera directa con los de recursos naturales o el resto de los ejes. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente que es, tenemos que atenderla en lo inmediato, ¿sí? Cómo conectamos los distintos ejes de manera que se enriquezcan y sean más pertinentes en términos de la explicación de la realidad, no económica, la realidad, punto, ¿no? Entonces, el asunto de este divorcio con el que nacemos, porque es finalmente el formato académico, ¿no? Vas a hacer temas separados y lo que tenemos que hacer es juntarlos, ¿sí? Ese sería un trabajo, desde mi punto de vista, que tendríamos que poner en la cabeza de las agendas de la vinculación, en este caso con Puebla, con los académicos de Puebla y los académicos de la UNAM, que tenemos que integrar para que nuestros análisis tengan más sentido, ¿sí? Y no nos centremos como en mi eje, por ejemplo, en hablar de energía, y es el tema que mayoritariamente se trata. Los artículos mayoritariamente, puedo decir que la mitad, con toda tranquilidad, se concentran en energía y sobre todo en petróleo.
más atendiendo a una preocupación mexicana de si se nos está acabando el petróleo, que a una preocupación de otro tipo, porque los análisis que yo he visto no enfocan el asunto energético desde el punto de vista de la expansión territorial que hace China para hacerse de recursos naturales en África, por ejemplo, por el petróleo, pero también en Europa del Norte. No crean que se restringe a los más amolados, ¿no? O la expansión que está teniendo en términos de acaparamiento de tierras para la agricultura, porque su dinamismo económico no puede sostenerse simplemente con los recursos que tiene China. No es por la población que tiene. A mí me encantaría que no fuéramos tan neomalthusianos y en todos lados flote en el ambiente decir, es que es por la cantidad de población que estamos como estamos, es por la cantidad de población que hace falta esto, pues no, es porque hay 8 sujetos en el mundo que son dueños de la mayor parte de la riqueza y no comparten. Esa es la realidad. Y entonces, desde la academia y en todos los ámbitos, el tema por excelencia es hay que crecer. Hay que crecer con qué recursos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué creces? ¿Quién va a crecer cuando crezcamos? Pues van a crecer estos 8 y se van a hacer 7. Y se van a hacer 6, porque el proceso de concentración y centralización del capital no da para otra cosa, ni para repartir entre los 8. Entonces, la cantidad de población no es la que está generando la problemática que vivimos actualmente, sino la forma de generar y concentrar la riqueza. ¿Sí? Bueno, no lo discutimos en esos términos, sino en términos malthusianos. Es mucha gente, hay que crecer más, al 2, al 3, al 6, y China ya está dejando de ser eficiente porque ahora ya está creciendo al 6.8 y entonces necesita regresar al 15%. ¿Con qué recursos? El crecimiento, aunque lo reportemos en términos monetarios, está sustentado por tierra, agua, aire, ¿sí? Gente, biodiversidad, bosques, minería, ¿sí? Y como eso ya no abunda, entonces no nos detenemos a vincular qué pasa con la inversión china en América Latina y qué estamos haciendo con nuestros recursos. En mi eje se ha enfatizado en estudiar los casos de Argentina y Brasil en términos de la reprimarización que ha habido, es decir, el regreso a la especialización en producción de agrícola, fundamentalmente soya para estos 2 países. En México no ha sucedido así, es el único país de América Latina donde no ha habido una reprimarización, entre otras cosas gracias a la forma de tenencia de la tierra que tenemos, donde no es fácil el acceso, no porque seamos muy virtuosos en el sector manufacturero, que no lo somos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vinculamos esto? No lo hacemos. Entonces nos agarramos ahí las series del PIB y sacamos grandes conclusiones sobre crecimiento y dinámica de crecimiento y a dónde vamos. Pues vamos a estrellarnos contra la pared en breve. O sea, no es secreto, pero lo queremos ignorar. Eso es una cuestión clarísima que nos dice que lo que en un tiempo llamábamos la ideología dominante nos impone, ¿sí? Tenemos que resolver cómo crecer, cuánto crecer a la mayor velocidad posible, cuando si nos atenemos a metodologías que miden justamente el impacto de la actividad económica en la base material de los sistemas, encontramos que el planeta ya sobrepasó su capacidad de recuperación, ¿sí? de tener una huella que sería la única aceptable inferior a 1, 1 es igual a la Tierra, ¿sí? Ahora tenemos una huella de 1,5, es decir, que ¿de dónde estamos sacando el medio extra del que nos estamos sirviendo? Pues ni de Marte ni de la Luna, lo estamos sacando de no permitir que se renueven los recursos renovables. Antes, pues nos acabábamos los no renovables porque como los bautizamos era claro que no se iba a reponer ni el oro ni la plata, ni ese tipo de cosas, pero ahora tampoco se van a renovar los recursos y no está sucediendo justamente los recursos que sí se renuevan, pero a unos ritmos que no tienen que ver con el ritmo de la acumulación del capital. Eso no lo discutimos, ni siquiera en mi eje, porque mi eje está totalmente subordinado
a la visión del eje 1. ¿Sí? Inversión, 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 crecimiento, crecimiento, crecimiento. No digo que sea el único énfasis que se pone. Hay artículos en otro sentido, hay trabajos que se hacen justamente sobre la cuestión agrícola y la expansión de China en todos los territorios del planeta, sobre el asunto de la cuestión urbana, ¿sí? Y qué lecciones podemos sacar nosotros tercermundistas de un país que según le conviene se reivindica como tercermundista, pero a veces pues es mejor potencia, según con quien hable, ¿sí? Entonces, resulta que en el tiempo más breve posible de la historia que reconozcamos para los tiempos del capital, esta economía ha logrado lo que Europa hizo en 250 años, en términos de urbanización, en términos de acumulación, en términos de crecimiento, etcétera. Pero el impacto mismo que han tenido los países industrializados de primera generación, China lo está teniendo a tasas mucho más importantes cuando tenemos menos recursos. Cuando Inglaterra hizo lo mismo y que depredó exactamente lo mismo, la tecnología con que lo hizo no tenía los alcances de la tecnología que usa China para cualquier proceso, ¿no? Entonces, la velocidad de depredación y el impacto que tienen los procesos en todo el mundo con la misma tecnología, pero en China especialmente por la envergadura del tamaño de su economía, pues son nunca antes vistos en la historia. No quiere decir que los países industrializados de primera generación, de segunda generación, hayan dejado de tener este impacto. Lo que han hecho es desplazarlo de sus fronteras, gran parte lo han desplazado a donde invierten, ¿sí? Como nuestros países. Entonces, el impacto es el mismo. A mis alumnos siempre les pongo el ejemplo de Dinamarca. Todos tenemos una idea de Dinamarca como un país desarrollado, limpio, bla, bla, bla. Sí, pero su huella ecológica es de 9. 9 quiere decir que para vivir como vive un danés con un territorio de este tamaño y 3 gatos de población, usan recursos equivalentes a 9 planetas. Y para que eso suceda tiene que haber países, en África por ejemplo, o aquí en Haití, para ponerlos en el vecindario, que viven por debajo de lo que es humanamente necesario, ¿sí? Y sus recursos se ceden por la vía del comercio, por la vía de la inversión, a los países que viven muy bien, ¿sí? Eso no se analiza cuando hablamos de inversión extranjera directa, y a todo le ponemos estrellita. Si recibimos inversión extranjera directa es súper bien, ¿no? Y también son bien vistos los países que exportan capital. Entonces, nos falta todo esto, nos falta el capítulo social, el capítulo ambiental para completar nuestros análisis. Entonces, como dice Nacho, en la UNAM no nos gusta que nos critiquen, que nos miren feo ni nada, pero nosotros tenemos la obligación de señalar lo que no estamos haciendo bien, porque a veces una cosa es estudiar algo parcialmente, pero otra cosa es cuando esa parcialidad se vuelve una mentira. Y yo creo que a estas alturas estamos diciendo mentiras cuando decimos que una economía tiene buen desempeño porque crece, cuando lo hace a costa de las cosas que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto justamente es bailar con la más fea. A mí me tocó bailar con la más fea, ¿sí? Porque decirle a todo el mundo esto finalmente tiene un impacto en términos de recomendación de política económica recesivo. Si te digo, a ver, te tienes que regresar, porque el planeta no puede seguir sosteniendo un ritmo de 1,5. Se tiene que regresar a crecer o a lo que sea, a reproducirse a menos de 1, a 9, a 8, porque hay que tener una reserva. ¿Quién recorta? A ver, ¿quién va a bajar su nivel de consumo? ¿Sí? ¿Quién va a bajar sus ingresos? ¿Quién va a bajar su nivel de vida? ¿Y a quién se lo vamos a dar? ¿No? Bueno, pues eso habla de otro sistema socioeconómico, tema que ya no se discute. Ese era un tema que se discutía en los años 70, ¿sí? Si íbamos a tener una sociedad de otro tipo después del capitalismo, si el capitalismo ya estaba en las últimas. Ahora ya se está discutiendo otra vez si el capitalismo ya está en las últimas, pero en otros términos, ¿sí? No se discute si después va a haber socialismo, porque el socialismo que conocimos pues dio muy malos resultados, exceptuando algunas
algunos casos, como el caso cubano, que habría que discutir desde luego, o el caso chino, que es el único caso del socialismo capitalista del planeta, ¿no? Entonces ese ya no es representativo de la discusión que se tenía en los años 70. Eso también hay que discutirlo. O sea, le compramos a los chinos toda la nomenclatura que le han puesto a sus procesos, ¿sí? Y entonces pueden ser socialistas de mercado y todo lo que quieren, y nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona, y resulta que los marxistas se fueron de vacaciones, bueno, para no ponerle a nadie más la responsabilidad de hacer ese tipo de análisis, ¿no? Que tenemos la obligación de señalar. Entonces, es por esa razón, porque hacer las cosas en su proporción adecuada implica no crecer como lo estamos haciendo. Cuando menos no los que ya nos pasamos. La huella ecológica de México es de 3. Quiere decir que para reproducirnos usamos los recursos equivalentes a 3 planetas, pero usamos es mucha gente, ¿sí? O sea, si salimos a la esquina ya vimos que esos, la mayoría de, como yo digo, hay un proceso de semaforización de la economía, donde todo el mundo está en el semáforo pidiéndote una moneda, limpiándote el parabrisas, etcétera, ¿sí? Y pues no hay cabida en el sistema formal para que se inserten, se reproduzcan y vivan decentemente. Entonces, ¿quién vive a partir de usar recursos como si tuviéramos 3 planetas? Pues el decil 10, fundamentalmente, ¿no? El 9 y el 8 pues van para abajo. Entonces, de todas maneras están pasados o estamos pasados. Este viaje del Distrito Federal acá, pues lo podíamos haber ahorrado en esos términos, en términos energéticos, en términos de lo que cuesta físicamente el asunto, ¿sí? Y hacerlo por videoconferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces nos autorizamos todos los viajes a China que queramos al año, a Europa, a donde queramos, porque voy a una conferencia. Entonces, el costo ambiental de eso es inaceptable, ¿sí? Entonces, si yo digo todo esto, nadie me quiere, pobrecita. ¿Sí? Y sí lo digo desde luego, no, pero el chiste es que lo podamos discutir, que ahorita me digan, está usted loca, ¿sí? Es lo que queremos discutir justamente, ¿no? Yo no voy a incorporar eso en mis análisis porque no me cuadra el modelo, ¿sí? Bueno, pues es lo que estamos haciendo, tratando de empujar en el eje de recursos naturales, y digo tratando porque no hay una vinculación todavía entre autores, ¿no? Cada quien propone lo que quiere, lo plantea como quiere, sin que hayamos generado una agenda en donde digamos, miren, concentrémonos en este eje, en este aspecto, en este horizonte. Más que nada sería un horizonte analítico, ¿sí? Entonces yo me detendría en esto para que pues, les pudiéramos dar la palabra. Y yo solamente voy a comentar que precisamente ayer estaba yo en una clase con unos estudiantes que hicieron una lectura sobre un activista indígena que se llama Ward Churchill, que pertenece al American Indian Movement, y que además él estaba de director en el Instituto de Etnología en la Universidad de Colorado, y fue destituido gracias a George Bush por hacer comentarios sobre el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, después de una larga lucha a través de la Suprema Corte, le fue restituido nada más pues el que él ya fuera un profesor con pensión, ¿no? Pensionado, pero ni siquiera había tenido acceso a una pensión. Entonces, para acortarlo, él estaba proponiendo esta cuestión de su vivencia con respecto al medio ambiente, y entonces el cuidado que se debe de tener al medio ambiente. Y la propuesta que él hacía, él proponía lo que tú dices, un poco de locura y un poco más de radicalismo. Y el radicalismo que él proponía era precisamente disminuir la tasa de natalidad, y que entonces en los países del tercer mundo, así como en los del primer mundo, en este caso la población indígena, disminuyera su tasa de mortalidad, de natalidad, para que pudiesen
no se accesaran tantos recursos y las mismas poblaciones industrializadas, o en este caso países industrializados, también llevaran a cabo una reducción del consumo de los recursos, del medio ambiente, porque precisamente ellos son los que llevan, pero a pasos agigantados, el consumo y el uso y la destrucción del medio ambiente. Lo que tú mencionaste en el caso de Dinamarca aplica para todos, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y sigue la cuenta, ¿no? Entonces, sí, comenta él lo mismo que tú, tirarlo de a loco y que no es una ilusión y que no es solamente la situación de no usar aires acondicionados, reducir el uso de, por ejemplo, cuando utilizan el agua, no sé si saben ustedes que los dos, el expresidente y el presidente actual de Estados Unidos se fueron a Palm Springs, y Palm Springs es un desierto, ¿no? Allá en California, Felipe nos puede decir si sí o no, es un pleno desierto que lo convirtieron en una zona verde, y para crear una zona verde de un desierto, pues imagínense todos los recursos que tienen, ¿no? Y es un desierto que utilizan muchísima energía, tanto energía eléctrica como de la naturaleza, para mantener un lugar precioso en Palm Springs, y eso no lo piensan así. Lo piensan como un lugar de retiro caliente, comparado todo el congelador que tienen a lo largo de Estados Unidos. Es, pues, imagínense, es no sé, a lo mejor pueden pensar en Cancún y las playas, ¿no? Uno de los países que más invierte en Estados Unidos, justamente, pero independientemente o antes de Trump, lo primero que les preocupa es conservar su nivel de vida, ¿sí? Entonces, ya después de conservar su nivel de vida, ya pueden cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero no simultáneamente, porque implica bajar lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con China? Que China todavía va para arriba, todavía tiene que sacar de la pobreza a 200 millones, ¿son 200? 400 millones, en sus términos, ¿no? Porque del mismo concepto de pobreza habría que discutirlo ampliamente, no lo vamos a desmenuzar aquí, pero en el planteamiento chino, pues no han acabado con esa tarea, y hay que tener en cuenta que el resto del mundo va de regreso. Entonces ya no están acabando con los pobres, sino que están aumentando los pobres en los países industrializados. Entonces, China argumenta en todos lados que como país en desarrollo tiene que permitirse hacer cosas que los industrializados no pueden ya permitirse, que fue el tema famoso del protocolo de Kioto, que en los Estados Unidos dijeron yo no lo firmo. ¿Y por qué dijeron no lo firmo? Ya eran compromisos tarugos. El protocolo de Kioto decía que había que bajar las emisiones al año de 95. Como si el año de 95 fuera virtuoso. ¿Cuál sería el año al que nos tendríamos que haber regresado en términos de las emisiones para que fuera ambientalmente pertinente? A 1960. ¿Sí? O sea, réstenle todos los coches que hay de acá para 1960, las fábricas, todo lo que emiten, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ese año. Aún reduciendo las emisiones al año 95, Bush dijo, nosotros no entramos porque quiebra 25% de mi planta industrial. Sí, fue el único que lo dijo así de claritito, pero por eso digo que estos temas son recesivos. ¿Sí? Entonces, si yo paro todos los que ensucian, todos los coches que ensucian, pues estoy parando un porcentaje muy importante de la economía. ¿Sí? Bueno, entonces ellos dijeron, nosotros no firmamos. Y aquí seguimos invirtiendo en nuestros términos, en medio ambiente, en energías limpias, en lo que ustedes quieran, pero sin afectar nuestro nivel de consumo y de vida. Los chinos dicen, nosotros no hemos alcanzado ese nivel. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es que nos den un permiso como economía en desarrollo para sí ensuciar al máximo, sin restricciones, al cabo de lo cual ya nos pueden poner restricciones
Bueno, entonces Kioto tronó porque nunca resolvió nada, nunca se iban a poner de acuerdo, pero es la necesidad que tenemos de entender por qué ese tipo de protocolos no pueden dar una solución y de hecho no la dieron. Todo lo que se hizo a partir del protocolo de Kioto, en términos de cumplimiento de los acuerdos que algunos países sí tratan, no tuvo ninguna implicación. Las emisiones siguieron creciendo. ¿Qué fue lo que hizo que las emisiones en un momento dado se detuvieran? La crisis de 2008. Sí. Trump no está de acuerdo en esto del medio ambiente, tampoco se manda solo, ¿no? Tiene un congreso y hay muchos grupos, ONGs y grupos de la sociedad civil que detienen un poco el asunto. Lo importante es que va a destapar como tendencia internacional la posición de Trump por un lado y que va a reforzar una posible posición china en el sentido de decir, bueno, pues nosotros somos en vías de desarrollo y no vamos a cuidar. Y esto tiene dos niveles, tanto para Estados Unidos como para China y las economías que tengan el mismo comportamiento. Dentro de sus fronteras pueden cuidar ciertas cosas, los Estados Unidos sobre todo, ¿no? Porque tienen el dinero para hacerlo. Los chinos cuidan menos, muchísimo menos. Pero hacia afuera no cuidan absolutamente nada. Entonces la inversión extranjera que llega a nuestros países tiene, ya lo sabemos, tiene exenciones fiscales, ¿sí? Se les permite un cumplimiento de la ley ambiental. Si ustedes van al cinturón maquilador de Ciudad Juárez, etcétera, es un absoluto cochino, ¿sí? Y además, en la práctica, no cumplir con la legislación laboral. Y eso se da hasta en las más sofisticadas y de viejo cuño como la Volkswagen, ¿no? El que la Volkswagen haga paros técnicos va en contra de la ley del trabajo. Tú no le puedes decir al trabajador cuando tiene un contrato fulanito que vas a parar 3 días a la semana o 2 días a la semana y no le vas a pagar porque tu planta de Volkswagen así lo decidió, ¿sí? Bueno, entonces hay que verlo en distintos ángulos este asunto, pero de que los chinos se ensucian. Este año se espera, está complicado, que la economía genere una riqueza en términos de ingreso de 4.8 billones de pesos. Bueno, la mitad, ¿sí? Casi la mitad, 2.2 de esa cantidad se espera recaudar solamente de 3 impuestos. ¿Sí? En la UNAM nos pagan 10 y 25, por eso es que yo estoy hoy sumamente nervioso, contento. No, dice un amigo que los días más difíciles de la quincena son los últimos 14, ¿no? Entonces, aquí a mi querida amiga, la doctora Yolanda Trápaga, ve su cheque y por supuesto a ella no le duele el ICR, ¿verdad? ¿No? Aquí nuestro querido amigo no te duele tu IVA, ¿no? Y no nos duele nuestro IEPS. Entonces, estos 3 impuestos, IVA, IEPS, ICR, en conjunto se espera este año que el gobierno recaude 2.2 billones de pesos, ¿sí? Pues solamente por esos 3 impuestos. Hay otro impuesto que también pesa y que el terreno, el predio, la casa, disculpen la expresión, más paupérrima, paga más impuestos que una casita, un terrenito por aquí que hace cochecitos, ¿sí? Y tiene 4 aritos. ¿Sí? No sabía si se podía decir nombres comerciales. ¿No? Bueno, el impuesto predial también es otro impuesto que recauda más, ¿sí? Porque, con todo respeto, yo voy aquí a la esquina, me compro un café y evadí el IVA. El predial, puedo tener un terreno abandonado, ¿no? Pero sigue acumulando. Y va a llegar un momento o que
expropian, ¿no? Por deberle al fisco, o tengo que pagar, ¿no? Bueno, entonces, el IEPS tiene una serie de estratificaciones, ¿sí? ¿Qué es el IEPS? Disculpa. Perdón, es el impuesto especial sobre productos y servicios, ¿sí? En casa tú tienes el servicio de internet, ¿sí? Bueno, tú pagas los impuestos, IVA e IEPS, ¿sí? Aquí Víctor, que es un cosmopolita gastronómico, ¿no? Es un sibarita, compra su vino, entonces paga dos impuestos, el 16% de IEPS, y el vino paga un impuesto de 26.4% de IEPS. O sea, de esos 1.300 pesos que él paga de esa botella, de esos 1.300, 40% es el resultado de esos dos impuestos. Bueno, disculpen la perorata. El IEPS, en términos de gasolina, nosotros pagamos, en términos de gasolina, entre comillas, 4 tipos de IEPS. El municipal, el estatal, disculpen, el municipal, el estatal, el federal y el del medio ambiente. De ese 100% de IEPS que pagamos, ¿sí? Resulta que una parte, un porcentaje de ese dinero que nosotros pagamos, parte de eso, a ver si lo encuentro rápido, parte de eso resulta que no, este es el del estacionamiento. No hay que perder. Pero es que ahorita le echamos gas a la nave, ¿no? Entonces, resulta que, ya no sé dónde lo dejé, pero de esa cantidad que pagamos hace un momento de la gasolina, de ese porcentaje de IEPS se va a prorratear en 4, y una parte de ese IEPS se va a ir a el medio ambiente. Chido, ¿no? Y entonces, ¿y la doble contingencia? ¿No? Ahorita venimos para acá y la doctora Yolanda Trápaga, hasta mi querido Víctor, o es niebla, o es el frío, o es contaminación, ¿no? Los tres, pero de los tres no sé cuál, creo que pesa más el smog. Viene Samuel del reciente viaje de Copenhague, va aterrizando el avión, da la vuelta ahí en la Torre Mayor por Chapultepec, va a la T2 y dices, ay caray, por no decir otra expresión, ¿verdad? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿No? Y ya vas a ir por la Valbuena, va aterrizando y se agarra, va cruzando los tendederos, ¿no? Porque no sabes, por esa manchota de smog que hay, ¿sí? Pero nos descuentan, ¿sí? Más bien, ojalá, nos quitan una lana por el impuesto al medio ambiente. Bueno, queridos colegas, eso es lo que está proponiendo Trump a la industria. Te reduzco el impuesto que pagas al medio ambiente, ¿sí? Todos nos quejamos del gasolinazo. Discúlpenme, alguien salió a protestar el 1 de enero, no salimos de nuestra zona de confort, ¿sí? Ahí a Samuel le habrá llegado mi bombardeo ese día, salgamos a protestar, ¿no? Pero, ¿qué sucede si por acá el amigo de la profesora Trápaga, José Antonio Meade, junto con su pupilo Mosbacher, dice mañana les vamos a bajar el IEPS de gasolina? ¿No estaríamos contentos? Bueno, discúlpeme, eso es lo que está haciendo Trump, ¿sí? Te reduzco tu impuesto que pagas al medio ambiente, te doy incentivos fiscales si tu producción de auto utilitario, ¿sí?, lo pasas de allá para acá.
pregunto, en términos de inversión, ¿me das lo que me está dando el gobierno de Puebla para poner una fábrica de 3 años, de 4 años, ¿no? Me das todos esos incentivos, aparte me reduces el impuesto y me das una serie de incentivos, no está mal, ¿sí? Esa es su propuesta. Nada más que acá vemos al ogro Trump, pues eso, ¿no? Peor que Hulk. Entonces, y aquí viene la cuestión del medio ambiente con China. Ahora que se llevó a cabo la reunión del G20 en China, rompe el presidente Xi todo el protocolo. ¿Por qué? Porque sienta a Obama y firman un acuerdo bilateral sobre medio ambiente. ¿Esto qué implica? Pues que al 2030 ¿sí? Se comprometen Estados Unidos y China, ¿sí? Para bajar niveles de contaminación y rompen lo acordado recién en París. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los quehaceres que está ahora, se está proponiendo o se está analizando ahí con China. Recordaremos hace un año cómo estaba la capital de China inmersa en una capa tras capa de una tremenda contaminación, ¿no? Entonces, esto es algo también muy importante que hay que analizar en ese aspecto, ¿no? Cómo es que por allá están tratando de aumentar la producción, la inversión a raíz de, a golpe de incentivos fiscales. Por lo tanto, a la larga va a tener un efecto muy importante, sin duda. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la balanza de pagos en un déficit, ¿no? Es ahí donde se corre ese riesgo. Usted hace una estupenda y muy fuerte crítica. Ya lo expresaba la doctora Trápaga. Algo que tenemos que trabajar muy fuerte es esta interrelación, esta discusión que se debe dar entre los 4 ejes. Tenemos que renacer, ¿no? Ya decía aquel, lo viejo no termina de morir y lo joven no termina de nacer, ¿no? O sea, nosotros todavía no nacemos, llevamos 10 años, ¿sí? El Sechimex lleva 10 años, la red quizá un quinquenio, pero tenemos que renacer. Y algo que tenemos que impulsar es precisamente, quizá, y usted provoca que hable en voz alta, ¿no? Porque es algo que no hemos discutido en el eje central de la red, que es quizá nos hace falta, y es una estupenda oportunidad lo que usted nos dice, para el próximo seminario, de tener mesas donde haya uno de cada eje, porque por lo regular lo que hacemos es A, B, C y D, pero no se cruza D con A ni B con C. Esto en la dinámica propia del seminario de la red, ¿sí? Pero en trabajos que realizamos se da. Por ejemplo, y aquí que me corrija Samuel, que sabe más de ello que yo, ¿no? Las cadenas globales de valor, y tenemos la industria automotriz, que es quizá la vertiente, la columna vertebral de excelencia, ¿no? Y pues está Yerefi, ¿no? Gary Yerefi, que es quizá uno de los más importantes estudiosos de las cadenas globales de valor. Entonces, allá
En Washington, aquel tiene, ahora que ocupa la oficina Oval, tiene tres importantes reuniones, con los CEO de la industria automotriz, con los CEO de la industria manufacturera y con sindicatos. ¿Sí? Entonces, por allá ya están viendo de otra forma, atacando de otra forma, lo referente a medidas ambientales. Pero al ser la industria automotriz, pues es una cadena global de valor, por ejemplo, nosotros analizando las cadenas globales de valor, tenemos de las 8 cadenas, solamente 2, y una es la más importante, la cadena de auto final, bueno, de autos de pasajeros y autos comerciales, representa el 57%, de autopartes 5%. Esas dos de 8 representan el 62%, que están concatenadas. Entonces, si por allá ya están atacando de otra forma medidas ambientales a raíz de la industria automotriz, y al ser una cadena global de valor, ¿qué implica entonces para otros países? A nivel mundial, dice la OICA, la agencia que conforma, que aglutina las armadoras a nivel internacional, dice la OICA que hay 50 armadoras. Para vanagloriarse, podemos decir que en Estados Unidos de esas 56, en México de esas 50 tenemos 18, con todo lo que implica la cuestión de tener, entre comillas, ¿no? Porque allá tienen el centro de investigación y acá tenemos el centro de producción y ensamblaje, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Bueno, ¿qué implica el que México tenga 18 armadoras y no estemos entrando a lo que está proponiendo Trump, a lo que propuso ayer Trump, con relación a esas medidas ambientales? De esas 50, China tiene 2. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en torno a medidas ambientales en esta cadena global de valor con referencia a esta nueva dinámica de medidas ambientales? Y está sobre la mesa, ¿sí? Hace unos minutos Trump firmó la carta ejecutiva de construcción del muro, ¿sí? Hace un momentito. Bienvenido, qué mejor que construya el muro. Yo soy de los impulsores que se haga el muro, ¿sí? Discúlpenme, yo soy pro Trump, ¿sí? Si ustedes me buscan ahí en las redes, verán mis apariciones que yo decía, y con fundamento, ¿por qué? Y lo estoy fundamentando, ¿sí? ¿Por qué Trump? ¿Por qué si nos conviene? Lo pongo así muy rápidamente. Medido en tasas de crecimiento, 2016-2000, 4 periodos, 2016, 2012, 2011, 2008, 2007, 2004. Sí, en estos 3 periodos resulta que el último, 2012-2016, se nos cayó nuestra relación comercial con Estados Unidos. Yo por ahí escribía este lunes: no podemos perder ya lo que no tenemos, ya lo perdí. Entonces, que construya su muro, ellos se van a aislar. Cuando en el 63 se aísla Reino Unido y pone el Financial, ¿no? Europa ha quedado aislada, ¿no? de esa firma la isla, ¿no? Entonces, pues ellos con su muro van a quedar aislados. El problema en esta cuestión de medio ambiente lo tenemos acá. ¿Por qué? Subrayo, tenemos 18 armadoras, ellos 6, ¿sí? Corrígeme, ¿Dolphy o Delphi? ¿Dolphy o Delphi? La autopartera, siempre me confundo, entre Benetton y Benotto, y entre Dolphy y Delphi, la textilera y la de autopartes. ¿No? Me parece que es Dolphy, que siempre me confundo mal. Dolphy, San Luis Potosí, ¿qué va a hacer con relación a sus medidas ambientales con autopartes? ¿Sí? En tanto que por acá
pues nos estamos desgarrando las vestiduras en torno a el muro, que lo ponga, ¿sí? Muy rápidamente. En el interior de la industria automotriz, más allá de las normas, hay una norma de calidad que tiene la industria como cadena global de valor. Si no cumples esa norma, no entras como proveedor, ¿sí? La industria automotriz tiene 4 segmentos. Bueno, nosotros tenemos 2.263 empresas de autopartes, ¿sí? Ellos 39. Si nos ponemos en numeralia, nosotros ganamos, ¿sí? Ellos tienen 6 armadoras, nosotros 18. Con esa industria autopartera nosotros proveemos a 43 países. Proveemos de esas 50 a 33 armadoras. Subrayo, usted es muy interesante lo que pone sobre la mesa, porque con relación a lo que está haciendo Trump en estas cuestiones fiscales, ambientales, nosotros qué estamos haciendo para aminorar ese efecto. Lo vemos ahí en San Luis Potosí, lo vemos en Querétaro, en Guanajuato, qué decir aquí. ¿Sí? Este estupendo lugar que hoy nos hospeda, y pues qué decir de la Ciudad de México. De los 7 días, 9 días tenemos, de 7 días de la semana, 9 días tenemos contaminación, ¿no? Con contaminación, estamos en 160 a las 3 de la mañana, ¿no? Y esto a dónde nos va a llevar, pues eso, ¿no? Ese neonacionalismo, esta post-verdad de Trump nos va a llevar nos debe fundar a otros debates. Y pues qué bueno que se da este conversatorio en torno a estas medidas, y de aquí pues esto sirve acostumbrar un poquito a este tipo de encuentros, y es muy importante para mí la figura del conversatorio, porque te lleva a nuevas líneas de investigación, ¿no? Tipo PAPIMI o PAPIT que tenemos por allá, pero a eso te lleva, teoría, disculpe la expresión, este encuentro, este feedback que se da, pues te conduce, te lleva ahí. Entonces, pues muchas felicidades. A ver, la preocupación de Javier además me hace señalar algunos aspectos. Número uno, que lo que Trump está buscando no es dedicarle al avance de la ecología nada, ¿no? En Estados Unidos hay un sector de científicos a los que se les paga de tiempo atrás para que demuestren que el cambio climático no es de origen humano, sino que es de origen natural. Las eras geológicas así vienen y no tenemos ninguna responsabilidad al respecto. Y hay una bibliografía larga de científicos que suscriben eso, ¿no? Bueno, entonces Trump pues está de ese lado, entonces va a seguir financiando eso para no tener responsabilidad con la ecología. Pero me llamó la atención algo que señalaste, Javier, en el sentido de que el progreso tiene implícito el fin de resolver estas cuestiones. Hay ya una discusión en el sentido de que ya no hay progreso, ¿sí? Hay crecimiento, pero no hay progreso, justamente porque ya no estás beneficiando a la gente, cada vez beneficias a menos y además estás destruyendo el entorno, ¿no? Entonces, crecimiento y progreso ya no tienen nada que ver, porque lo que se obtiene no se dedica al beneficio de la mayoría, para decirlo así de manera simple. Pero entonces, en términos de los temas que trabaja el doctor Ignacio Martínez, que son las relaciones internacionales, no hemos dejado de oír que nos ponen a China como el paradigma a seguir, ¿sí? Tenemos que volvernos como ellos porque salieron de un nivel muy atrás y nos han rebasado ampliamente, ¿sí? Sin detenerse a ver más detalles. Y ahora ya incorporaron en el escenario con el mismo enfoque a India, ¿no? Entonces India ya también tiene derecho a hacer todo el cochinero que han hecho los chinos
en aras de que van a ser una potencia, de que van a sacar de la pobreza a cualquier cantidad de gente. Pues eso es muy mecanicista para empezar, porque en China todavía hay castas vigentes. Entonces no creo que tengan la intención de sacar de la pobreza a los parias, porque entonces ¿quién hace los trabajos sucios? No, de manera gratis. Bueno, esa es otra discusión. El tema es realmente ver por qué China pudo hacer lo que ha hecho, cochinero o no cochinero. Es un tema que ahorita dejamos de lado. Y por qué México, por más empujones que ha tenido en la historia, no lo logra. ¿Sí? Yo creo que esa es una discusión que puntualmente tendríamos que atender, porque a veces cuando hablamos de América Latina y el Caribe, perdemos la precisión. Pues digo, ¿qué tiene que ver otra vez Haití con lo que pasa en México? O señalando que en México esta reprimarización que hay del resto de la región, pues no está asumiendo cuando menos la misma forma, ¿sí? Y entonces estas generalizaciones nos alejan de la precisión analítica, ¿no? y de mejores resultados en ese sentido. Una cuestión que habría que agregar es la cuestión del tiempo. A mí me da risa ver cómo hay cálculos para el año que tú quieras. Para el 2030 China va a estar quién sabe qué cosa. Para el 2050 ni el que pónganle el sujeto que quieran, ¿sí? Pues los análisis de los científicos que no se dedican a las ciencias sociales, pues ven en el tiempo otras cosas, ¿sí? Ven que el nivel del mar puede aumentar hasta 70 metros. Si el mar aumenta hasta 70 metros, pues díganme cuántas costas del planeta van a desaparecer, ¿sí? Y esto es antes del 2050. Supónganse que se equivocaron de la fecha precisa, ¿sí? Hay un científico, James Lovelock, británico, que es el que ha hecho especialmente estos cálculos, y al principio decían que estaba loco, y ahora ya toda la comunidad científica dice que tiene razón. Y entonces, ¿quién va a estar bajo el agua? Pues la península de Yucatán, la península de Baja California, Manhattan, ya lo vimos en Nueva Orleans, no nos lo necesitan, sí, todavía van así de centímetros, y en Cancún también van así de centímetros, ya se lo está comiendo. No nos están prometiendo que va a pasar algo, está pasando. Londres, Holanda, les puedo contar la cantidad de costas que ustedes quieran. Díganme dónde tenemos, ya sea en la formación de un científico social, en las políticas abiertas de los gobiernos, porque seguramente hay departamentos de seguridad nacional que hacen planes y no nos los dicen. ¿Dónde van a poner a la gente que vive en estos lugares que van a desaparecer de manera terrestre? No van a desaparecer, son de manera acuáticos, pero ahí no podemos vivir, ¿no? Entonces, ¿dónde están las políticas? ¿Dónde nos capacitan en las facultades para decir, aquí hay X millones de personas que son vulnerables, porque van a tener que irse de ahí, y hasta donde vamos se van a tener que ir a la mala? Es decir, el agua va a subir y adquieren la calidad de refugiados ambientales, en lugar de que digan, mire, joven, usted está en tal población, en Tabasco, que además el agua es más abundante, entonces para tal año tenemos un programa donde vamos a ubicarlos aquí, allá y allá, con tales actividades económicas, con tal lógica, con tal control de la población. Díganme, ¿a quién le han enseñado eso en su facultad? A nadie. Y eso es un hecho, eso está sucediendo. Y en 2050, pues seguro yo ya no voy a estar ahí, ¿sí? Pero muchos de ustedes sí, ¿sí? Y no va a ser de la noche a la mañana. Hay muchos lugares que ya están teniendo que ser evacuados, como Bangladesh. Bangladesh es un lugar clarísimo como ejemplo, ¿no? De cómo el agua ya se lo ha venido comiendo sin ningún problema. Bueno, entonces, tendríamos o no que tener un análisis interdisciplinario, no nada más entre los científicos sociales, sino también con los de las ciencias duras, que tienen estos análisis muy concretitos con fechas. Y nosotros seguimos pensando que China en el 2050 va a crecer el quién sabe qué, ¿sí? Con un territorio más chiquito, eso sí, todos vamos a tener un territorio más chiquito.
Eso es muy interesante. Y en términos geopolíticos, otros se van a beneficiar, no de que les crezca el territorio, sino por ejemplo de que en la medida que se está disolviendo el hielo, todas las zonas de permafrost se están volviendo zonas fértiles para la agricultura. Entonces los gringos van a tener todavía más capacidad agrícola en Alaska, los canadienses más capacidad agrícola, los rusos más capacidad agrícola, pero nosotros menos. No vamos a tener las penínsulas y estamos teniendo una desertificación espeluznante. Y nadie nos lo enseña, porque en la Facultad de Economía no hay clase de geografía. O sea, el sistema económico flota en el ambiente sin relación con el piso que lo sustenta, ¿sí? Antes, en el pasado, había geografía económica, ahora no hay ni geografía económica ni ninguna, ¿no? Lo que priva es que hagas modelos econométricos, ¿sí? Con puras variables que no tienen que ver con lo físico, solamente variables que no tienen que ver con lo físico, como el tipo de cambio, ¿sí? Y luego, ¿sí? ¿Y cuánto te va a costar que se te va a achicar el territorio? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y con qué lo vas a pagar? ¿Vas a comprar más territorio? ¿Dónde? ¿Sí? Y si hablamos del empobrecimiento biológico, en otros términos, la pérdida de biodiversidad, hay quien ha calculado cuánto cuesta la biodiversidad en el planeta, ¿sí? Es una cifra ilegible, desde luego, porque es de un tamaño infinito. Y no hay todo ese dinero en el mundo, ni aunque vendieras todo. Y aunque lo tuvieras, ¿a dónde la ibas a comprar para reponerla? ¿Sí? Pero eso es lo que pone el acento es en las fantasías de los economistas, ¿sí? Entonces, vivimos en el reino de no sé de qué, pero alejados de la realidad que nos está determinando, ¿sí? El que cada vez haya más calor. Este año ya todavía no acaba enero y ya es el más caliente, más que el año pasado, más que el otro año, cada año es el más caliente que el anterior, ¿sí? Y entonces ya hay muchos lados que no usaban aire acondicionado, pues ahora ya usan, y entonces es más uso de energía, etcétera, etcétera. Y a nadie le cae el 20 que estamos teniendo un cambio físico en el que estamos involucrados, porque también somos físicos. Cuando ya seamos etéreos, pues nos va a dejar. Por el momento somos físicos, y la cuestión no entra en el análisis socioeconómico, no entra, ¿sí? Eso es dramático, el que digamos que en el 2050 el crecimiento de la India o de México, de no sé qué, va a ser lo que sea. No es cierto, son puras mentiras. Finalmente son puras mentiras, y que a mí me enseñen macro de economías abiertas, los que no son economistas no saben qué es eso, pero nos enseñan que una economía abierta le va mejor que a una cerrada, y entonces si todas somos abiertas, es a todo mecate. La sumatoria de economías abiertas da una economía cerrada en este planeta, ¿sí? Porque te vuelve una sola economía y no hay para dónde abrir más la economía. Entonces eso no nos enseñan, el colofón de macro de economías abiertas no nos lo enseñan. Y así como eso, le podemos sumar falacias que ponen en cuestión qué tipo de conocimiento estamos generando, ¿sí? Y entonces me gustó que señalaras eso. Bueno, el progreso va a resolver esto. Ya dejamos de progresar, seguimos creciendo, pero ya no estamos progresando, nos estamos regresando. Eso es muy interesante porque como historiador te da un tema que es muy relevante, ¿no? Y para las humanidades, para los filósofos, sí, también, ¿no? Bueno, hay un autor que se llama Kuznets, su famosa curva de Kuznets, que dice que en su U invertida, que es así, una curva, ¿sí? Las economías van creciendo y no pueden atender el medio ambiente porque es muy caro. Y como cuidar el medio ambiente es un lujo, entonces hasta que tienes determinado tamaño, que nunca dice cuál, entonces ya puedes pagar el cuidado del medio ambiente, y entonces la curva se va invirtiendo y vas recuperando lo que degradaste y lo vas limpiando. La historia no ha comprobado eso y te lo siguen enseñando en la escuela. La última cosa. Bueno, y con instrumentos de economía, ¿sí? La estadística, Bill y ya, sin mayores complicaciones. Entonces, nada más hay que leer las cosas de otra manera para ponernos de acuerdo en términos más sólidos,
Porque si yo trato de ponerme de acuerdo con los otros ejes, les digo todo esto, si les digo todo esto, que solamente les digo a mis alumnos en la licenciatura y en la maestría, pues no hay quien se junte conmigo. Ni muchos de los que participan en el eje de recursos naturales, porque lo ven como un agregado de cosas. Recursos naturales es un volumen de bosques, un volumen de producción agrícola, sí, pero todo lo demás, las interrelaciones, no están planteadas ahí. Son muy pocos los trabajos que tenemos donde tratan de enfocar en una cuestión sistémica de la reproducción de las relaciones de las dos regiones en estos términos. Entonces, de los mismos ejes tenemos que ponernos de acuerdo. No sé si en tu eje pase algo que nos recortes, pero en el mío yo no puedo hablar con varios. Por ejemplo, hubo un trabajo que nos llegó como para nuestro eje, ¿no? Recursos naturales. Y entonces hablaba de las empresas ambientalmente responsables. Bueno, les fue como en feria, o sea, no los expulsaron del salón porque verdaderamente éramos todos muy educados, pero ni sabían teoría, ni nada, y estaban encantados con que ahora ya la Coca-Cola y no sé cuáles eran ambientalmente responsables. Lo que hicimos fue pasarlo al eje. Uno dijimos, hay que ver todo lo que no es responsabilidad, y si además le pones que es responsable, les va muy bien, ¿no? O sea, ni nuestro eje, porque podíamos haber debatido, pero no tenían argumentos para debatirlo, no lo sabían debatir. Entonces, creen que con que alguien diga que soy verde, ya estuvo el asunto. Y eso pues, se lo puedes vender a la población en general, ¿no? Pero no se lo puedes vender a quien se dedica a eso. Ni menos podemos publicar esas cosas como verdes. ¿Sí? Entonces es muy interesante, es, digamos, un llamado a que todos seamos sensibles a qué está pasando con los procesos que estudiamos inmerso en el planeta, digamos, ¿no? Y socialmente, porque también muchas de las cosas que nos saltamos son las sociales. Entonces, en lo social, por ejemplo, si queremos vincular más aquí, dice Nacho, bueno, ¿qué va a pasar con estas cadenas? No vamos a tocar el asunto de si la matriz está en Alemania y ellos toman las decisiones y el día que quieran te quitan el eslabón en el que participan, no lo vamos a tocar, pero vamos a tocar el asunto de que te las traen con la venia de los países para crear empleo. Pero cada vez crean menos empleo porque la tecnología necesita cada vez menos gente, así de fácil, ¿no? Pero resulta que nadie cuestiona el tamaño de la jornada de trabajo, ¿sí? O sea, si habláramos de progreso, el crecimiento de la productividad serviría para acortar la jornada de trabajo, no en el capitalismo desde luego, ¿no? Serviría para que lo mismo lo hicieras en menos tiempo y liberaras ocio, ¿no? Pudieras hacer otras cosas. Eso es inimaginable en el capitalismo, por eso hay cada vez más desempleo. Y eso no lo discutimos. Nosotros, por más progresistas que seamos, y hasta los marxistas más rudos, no tocan el asunto de la jornada de trabajo como una obligación de decir, miren, la tecnología es para que trabajes menos, ¿sí? No para que trabajes más por el mismo sueldo y además se empobrezcan todos los que no tienen trabajo. O sea, ni los marxistas lo dicen. No he visto un texto. ¿Sí? Bueno, pues entonces vayamos ajustando de la parte social, de las cosas que decimos. El costo humano de la contaminación se tiene calculado para todos los países, o sea, cuántos millones, y además se está dando algo que yo les anunciaba a mis alumnos desde hace 20 años y que ya es un hecho, ya hay una regresión en la esperanza de vida, ¿sí? La esperanza de vida iba en progreso, efectivamente, ¿sí? En la esperanza de vida, justamente por estas razones. Pues si vives inmerso aquí con un tubo de escape de un coche, pues algún efecto tiene, y en lugar de vivir tantos años, pues vas a vivir menos. Y además en peores condiciones con tu tubo de escape en la nariz. Y se vale en aras del crecimiento. En China hay una serie de zonas que se llaman, oficialmente ya reconocido por el gobierno chino, aldeas del cáncer, donde por efecto de la industrialización y porque dejan que se emita y se tire todo al agua y la gente se tome el agua verde y roja, los colores que sacan las industrias, hay una altísima incidencia de cáncer y la gente se muere y listo, ¿no?
son las aldeas del cáncer, es la patología que más ha crecido en China, es el cáncer y sobre todo el cáncer de pulmón para las zonas urbanas. Y la gente se muere de eso sin ningún problema. Entonces está cuantificado, se sabe cuánta gente se muere por efecto del progreso, ¿sí? Cuánto se va a morir y la regresión en esperanza de vida. Y se sabe para México también. Y donde se instalan los chinos, por ejemplo, en Argentina, que solamente están produciendo soya, no están industrializando, pero como lo producen con la tecnología más contaminante, con fertilizantes, con insecticidas, ya hay aldeas del cáncer en los pueblos agrícolas, donde antes no había esta problemática. Sí, a alguien le podía dar cáncer un día, desde luego, pero no ya como un problema de salud pública. Entonces, también exportan sus patologías. Si tienen aldeas del cáncer en China, pues las exportan a Argentina. Y queremos que vengan a invertir aquí, Dios nos libre. ¿Sí? Javier, tienes un nuevo tema al cual dedicarte. ¿Sí? Porque ahorita es que Javier es especialista en la historia francesa y mexicana. Entonces, ahorita en Francia, desde 2013, tú has visto los índices de contaminación en París, en Lyon, son una cosa espeluznante. Nosotros tenemos el argumento de que estamos en una olla en el Distrito Federal y no se va el aire. En París y en Lyon son planicies y de todas maneras el cochinero es el mismo, idéntico. Entonces podemos empezar a hacer equipo. Antes de dar la palabra, yo tengo que defenderme del ataque de la doctora Trápaga. Por eso es que no hemos juntado. Es que a mí me encantan las proyecciones. ¿De cuáles? De todo tipo. Entonces, hace poco terminé un trabajo mío que le llamo China Contextos, China Escenarios 2030 y comento la virtud, no se trata para el error, ¿no? de proyectar y ver hacia dónde va a estar China en 2030, yo lo llamo así, China 2030, perdón, China base 2030, meta 2050. Y hay una serie de proyecciones, y la feria crítica de la doctora Trápaga, pues encantado yo con mis modelos. Nada más no echarle un cacho del territorio. No. Que va a ser Shanghái, es lo peor. O sea, sí, no es Tíbet, y además Tíbet tiene sus... Y ahí yo desarrollo algunos puntos, por ejemplo, qué es lo que presenta Xi en 2013 y que está presente ahora en el plan 14, que es la sociedad armoniosa, que tiene dos vertientes, que es la economía verde y una sociedad sustentable. Si analizamos lo que firma Xi con Obama, ahora este 2 de septiembre recién pasado, y analizamos los puntos de este plan quinquenal, nos encontramos que va muy de la mano. Y otro punto que se aborda ahí es el férreo ataque a la corrupción, ¿no? Comenzando por Bosch y Lai, ¿no? Y pues lo que planteo ahí es precisamente cómo es que se va a dar ese desarrollo sustentable hacia la parte central de China, ya no es en la parte oriental, en torno a la economía verde, que es lo que se está plantando por allá. Y también se analiza cómo es que se da el poder nacional. Hay una fórmula para calcular el poder nacional. La política exterior es la cara fehaciente del poder nacional, tiene 14 variables a medir, ¿no? Bueno, con base en esas 14 variables resulta que quien tiene un poder nacional férreo es China. Esta publicación
de 2030 China se estará realizando ahí en Sechimex. Y en ciencias políticas, este mes, pensando en febrero, sale a la luz un libro mío que es sobre lectura numérica. Y en ese libro se mide, se hace toda la formulación del poder nacional. ¿Cómo es que China, bajo esas variables, tiene un ferro poder nacional? Por ejemplo, después del periplo que hace el anterior presidente francés, Sarkozy, muchas gracias. El Sarkozy hace un periplo de 3 meses, entre septiembre y noviembre, y 14-15 de noviembre se reúnen en Washington, se eleva el nivel del G20, el G20 surge como tal en 97 a nivel de ministros de finanzas, y en 2008 se eleva al máximo nivel, que es la reunión entre jefes jefes de Estado, jefes de gobierno, y se reúnen ahí en Washington. Quien da el aval es China. ¿Sí? Bueno, es en ese punto. Luego, lo que tenemos recién, 12 de diciembre pasado, en la OMC, lo que entró en vigor este 12 de diciembre es lo que se firmó el 11 de diciembre de 2001. ¿Qué es lo que se estableció ahí? Que 15 años después, dicen de mi pueblo que cada capellita le llega a su fiesta, lo que se firmó ahí decía, dentro de 15 años, para nosotros 15 años son mil siglos, y no nos preocupamos, para el 2015, ¿no, verdad? Para 2016, el 12 de diciembre de 2016, la OMC, las partes, los miembros de la OMC, se van a obligar a darle a China el trato de economía de mercado. Eso es lo que se plasma el 11 de diciembre de 2001. Bueno, a partir del 12 de diciembre de 2016, a China se le da ese estatus. Cuando Hu va a Washington, antes de partir, hace una fuerte declaración. Dice, China no se ve representada en los acuerdos de Bretton Woods. Lo que se plasmó en octubre de 1944 no representa los intereses de China. Esto lo dice el 13 de noviembre de 2008. El 15 de noviembre de ese año hace una fuerte declaración también el presidente chino. Dice, debemos reconfigurar la canasta de monedas del Fondo Monetario, ahí, a la chica. Viene 2014, 2015 y 2016, 11 de diciembre de 2016. No les digo dónde estábamos nosotros, qué estábamos haciendo, ¿no? Celebrando a la morenita, ¿no? Dijo, ¿sí? Que los chinos mañana 12 de diciembre con los cohetones ahí en la capilla, pues ¿qué les dijo? ¿No? Ni nos preocupamos. Unos 3 meses antes se da el cumplimiento de lo que dijo el entonces presidente chino en Washington. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional el 1 de octubre de 2016 acepta a el renminbi como moneda dentro de la canasta de monedas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene una moneda dura, no es una moneda corriente,
que son los derechos especiales de giro. ¿Sí? Entonces, el renminbi representa del 100% del valor de los derechos especiales de giro, representa el 10% de ese costo. Lo pongo así muy rápidamente. El 12 de diciembre el 1 de diciembre de 2012, el Fondo Monetario le otorga un préstamo a México de 73 mil millones de dólares y le pone la fecha en blanco: úsese cuando sea necesario. A la fecha no lo hemos cobrado y esperamos que no lo cobremos, porque cuando lo cobremos esto se cae. Si bien ya para cobrar ese cheque en el banco ya son de miles de millones de dólares, pero se emite bajo la moneda del Fondo Monetario, los derechos especiales de giro, que son 79 mil millones de derechos especiales de giro. A lo que voy con esto es: ¿quién respalda la moneda del Fondo Monetario? Bueno, ahora lo respalda. Ahora sí que mi life te respalda, o mi barrio te respalda, ¿no? Entonces, a los DEF lo respalda el renminbi ahora. Yo los invito de manera respetuosa a leer el discurso que pronuncia Xi en Perú, noviembre recién, la semana posterior ya cuando es Trump presidente electo. Está ahí en Perú, se da la reunión de APEC. Es un importante discurso a seguir. Y ahora el que pronunció la semana pasada en Gabón, con relación a estos dos importantes hechos. ¿Qué es estos dos importantes hechos con relación al renminbi, con relación al nuevo estatus que tiene China en la OMC? Y por eso es muy importante este evento, para que no nos pase lo mismo de Trump. Y no me pareció ¿no? Lo vemos en la televisión ahí con sus shocks y demás, ¿no? Pero ¿cómo es que se empoderó? Bueno, subrayo. En otoño de este año viene un cambio político muy importante en China. De 7 salen 5 por edad, se jubilan políticamente, quedan 2. ¿Sí? Se está reconfigurando los grupos políticos en China. Hay 2 grupos muy importantes: el del presidente Xi y del primer ministro Li Keqiang. ¿Sí? Bueno, de estos dos grupos, en 2023, si no decide otra cosa He Xi, que es ahora Xi, en el 2023, por primera ocasión, va a ocupar el cargo de presidente en China alguien que no forma parte, porque lógicamente ya no hay. Xi es el último de la 5ª generación de los príncipes. ¿Esto qué implica? Va a haber un cambio en China. ¿Sí? La proyección que hacemos en el trabajo ponemos ahí, hacemos un estudio, Daniel Delgado y el de la voz, hacemos un apartado dentro de ese estudio, cómo se va a reconfigurar políticamente China, y comienza este cambio en este otoño. Y tenemos el punto de salida el 13 de abril de 2018. ¿Sí? Y es aquí donde viene la parte interesante en la política internacional. ¿Por qué? Porque con relación a 2013, pues ya no está Fidel, ¿no? Maduro, ¿qué les digo? La Rousseff fue, ¿no? Pues ¿qué les digo de la de Argentina, ¿no? Obama ya no, ¿sí? Trudeau, pues, ¿qué les digo? ¿No? Merkel, ahora con lo que está saliendo con Pierre Gabriel, el político, no el músico, ¿no? Putin con Medvedev, pues ahí va, ¿no? Hollande dijo, ya no voy, ¿no? Y Xi sigue.
ante este contexto, la pregunta es, ¿a qué dirá Xi? ¿Saben qué? Denme chancecito para el 2027 por cómo está el contexto. Entonces, esta es la parte interesante de este conversatorio. Ya se marcó una pauta, ¿no? Lo que nos invita aquí nuestro primer colega sobre la parte ambiental, los medios de comunicación, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? Y lo decía muy bien la doctora Trápaga, ¿no? Tenemos la responsabilidad y la obligación de los que estamos, ella es la especialista, yo soy un humilde analista, yo digo que navego en los subterfugios de la cloaca de la economía. A mí me gusta más la micro que la macro, ¿no? Y lo mío no es el PIB, sino la inversión fija bruta, ¿no? Donde ahí ves salario, producción, impuestos, gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar el mundo en un año? Abril de 2018, ¿cómo estaremos para el 2023? Cuando de los líderes que teníamos en 2012, solamente va a haber 2. ¿No? Y uno de ellos es Xi. Entonces, Trump, si se reelige, ya estará de salida. Y Xi sigue. Subrayo, para analizar este cambio generacional políticamente, es otoño próximo. En el Comité Central, que se llevó a cabo ahora en octubre, es ahí donde Xi surge como núcleo, se le da. Y solamente en la historia reciente de China, solamente ha habido 2 figuras políticas que tienen ese estatus. Ahora Xi la tiene. Entonces, es ahí donde hay que hincarle el diente, y es ahí donde por nosotros hacemos la proyección que la doctora Trápaga, ahora que lo lea, romperá la publicación. No, porque yo me refería a las proyecciones de crecimiento económico. Pues sí, pues es eso también. Yo ahí podríamos agregar también. Hago 4 escenarios de proyección de PIB, entonces, y sí, no tomo en cuenta la sociedad. El fortalecimiento del ejército chino. Mira, le pongo un negativo, un paréntesis, sí, un guión, y ahí Samuel que me corrija, entonces ya es negativo, se lo quito y ya es positivo. Entonces, en lugar de ir hacia abajo, va hacia arriba, ya lo remedié. Listo. Bueno, pues es que tenemos que ser más equipos, ¿no? Yo tomo en cuenta todos tus análisis y me permitan redondear las cosas. Voy a tener que interrumpirlos. Siento ser el aguafiestas, pero creo que hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Sin embargo, los invito a que continuemos esta conversación después de que demos por terminada esta sesión. Yo pienso que este es el inicio de una nueva fase en las relaciones no solamente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con relación a la red académica de América Latina y el Caribe y China, sino también aquí tenemos invitados de la Facultad de Economía, la doctora Furlong y su esposo, y que yo creo que de aquí de la misma universidad que podemos entablar mayores lazos que nos hagan más corta la distancia de la que vivimos aquí pasando el bulevar. Con esto, pues les agradezco muchísimo su asistencia, el tiempo, la contaminación y todo lo demás que conllevó a que llegaran aquí a la ciudad de Puebla. La verdad es que espero que se diviertan el resto del tiempo que estén con nosotros conviviendo. Esto es a nombre del instituto. A cada uno les hago entrega de unos libros que aquí es producción de la casa y que espero que con mucho cariño pues los lean. Les agradezco muchísimo su asistencia y espero que no sea la primera y la última vez que nos veamos. Muchas gracias.